Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro ya, chicos, para avanzar la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase de física, ¿no? Y nuestro tema en física es movimiento circunferencial uniforme. En pocas palabras, lo que vamos a estudiar el día de hoy es transmisión de movimiento. O sea que una rueda, ¿no? Le transmite movimiento, sea un movimiento tangencial, o sea, ¿no? Perdón, sea una transmisión tangencial o sea una transmisión angular. ¿Cómo así? ¿De qué trata cada uno de ellos? Es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que con paciencia. Por ejemplo, bueno, acá no le han puesto el nombre, ¿no? Pero vamos a explicarlo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ya en el primer caso que tenemos aquí, a ese caso se le conoce, vamos a ponerlo en negrito, ¿ya? Se le conoce como transmisión, se le conoce como transmisión tangencial, ¿ya? Así se le conoce, transmisión tangencial. ¿Por qué se le llama así? Ya, ya, listo. Ok, Espinosa. Se le llama así, ¿no? Porque, digamos, una rueda, pues será, transmite movimiento a B, ¿no? Como están en contacto una con la otra. Un ratito, chicos, un ratito. Ya. Entonces, como estaba mencionando, ¿no? Una rueda transmite movimiento tangencialmente a la otra. Sea así, cuando está una rueda en contacto con la otra, ¿no? Mira, esta rueda gira de esta manera, ¿no? ¿No? Si esta rueda gira de esta manera, ¿no? Date cuenta, ¿no? De esta manera, ¿este qué sentido es? Este es un sentido horario, ¿no? Horario. Si una rueda gira en sentido horario, la otra rueda girará en sentido antihorario, opuesto. ¿No? Hay que tener en cuenta esas observaciones. Que las preguntas van un poco por ese lado, pero hay que tener en cuenta lo que les estoy mencionando. Y acá también hay transmisión tangencial. Esto que está aquí puede ser una faja, ¿no? Puede ser también la cadena de una bicicleta, ¿no? De tal manera que una rueda, si una rueda se mueve, bueno, transmite movimiento a la otra, ¿no? A la otra rueda, ¿ya? Aquí en este caso, si esta se mueve, esta rueda gira, digamos, en sentido, ese sentido horario, la otra rueda también va a girar en sentido horario, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. ¿Ya, chicos? Acá no. Cuando están en contacto una con la otra, aquí no, ¿no? Aquí es opuesto. ¿Ya? Borramos lo que está en pantalla. Ah, ya, pero falta algo, ¿no? Lo que se cumple, como es transmisión tangencial, por favor, esta V que está aquí, es que tienes que recordar una formulita, la que viste en la clase pasada. Ahora vamos a poner acá, ¿no? Recuerda, recuerda. Había una formulita que se cumplía en la clase pasada. La velocidad tangencial era igual a la velocidad angular multiplicado por el radio, ¿no? Esto habíamos visto en la clase pasada. No te olvides de eso. Entonces, en una transmisión tangencial, se va a cumplir que la velocidad tangencial para la rueda A es exactamente igual a la velocidad tangencial para la rueda B. Pero si tú usas esta fórmula, en vez de escribir velocidad tangencial de A, escribes todo lo que está aquí, velocidad angular de A por radio de A es igual a, y lo mismo para lo mismo, velocidad angular de B por radio de B, ¿no? O sea, de esta igualdad se desprende esta formulita que está acá. Cada vez que haya una transmisión tangencial, yo puedo aplicar o lo primero o lo segundo, que es lo mismo, ¿eh? Bien, eso para empezar, ¿ya? Luego, verdad, no nos olvidemos acerca de las unidades. La velocidad tangencial en el sistema internacional se mide en metros por segundo. La velocidad angular se mide en radianes por segundo y el radio se mide en metros. ¿Ya? Y el radio se mide en metros. No te olvides, ¿ya? Eso, siempre las unidades en física, o sea, en física no es solamente la formulita, ¿no? ¿No? La expresión matemática que te ayuda a encontrar algo, sino en física tú tienes que tener en cuenta también las unidades. No te olvides de eso, ¿ya?
Bien, avanzando, avanzando, teníamos transmisión tangencial y esta de acá, pues, se le conoce aquí a esta como transmisión, ¿no? Angular, angular, transmisión angular. ¿Cómo es en este caso? Bueno, acá hay dos ruedas superpuestas, ¿no? Dos discos, ¿no? Mientras, ¿qué sucede? Que uno le transmite movimiento al otro, ¿sí? Acá, dos discos, ¿no? Dos discos. Si uno rota en ese sentido, el otro también rotará en el mismo sentido. Bueno, en este caso, esta rotación es debido al eje, ¿no? A este eje. Acá esos dos discos, bueno, puede ser esto mismo, ¿no? Visto, bueno, acá desde una, bueno, puede ser alguien que esté mirando esto, ¿no? Puede ser alguien que esté observando. Si observa desde arriba esto, puede observar esta persona esto, ¿no? ¿Sí? En ambos casos, lo que se cumple o lo que se transmite aquí es esto, ¿no? Hay una, o existe una transmisión angular en ambos casos. Entonces, si hay una transmisión angular, la velocidad angular de uno es igual a la velocidad angular del otro. Hace un momentito te pedí que tengas en cuenta esa formulita, ¿no? La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Si tú despejas la velocidad angular, vas a llegar a esto, que la velocidad angular es la velocidad tangencial entre el radio, ¿no? Y ahí tenemos la, bueno, esta es la misma formulita, ¿no? Solamente que está despejado W. Y ahí reemplazamos, ¿no? O sea, WA es igual a WB, pero WA es esto y W es esto. Muy bien. En otras palabras, chicos, todo depende del gráfico. El gráfico me va a decir si hay una transmisión angular o tangencial, ¿ya? Y según eso vamos a avanzar, ¿ya? Avanzamos, avanzamos. Bien, vamos ya a la parte práctica, ¿no? Porque ya eso sería todo, chicos. Ya, a ver. Ya está. Ahora sí. Vamos a resolver puras impares, ¿ya? A ver, ya está. Pregunta número uno, ¿ya? Pregunta número uno. A ver, chicos, atención, ¿ya? Pregunta número uno. A ver, vamos a ver el grosor aquí de la punta. Bueno, aquí del... Ya, ahora sí, chicos, ya pregunta número uno. Por favor, mucha atención. Dice, si la velocidad angular del disco A, o sea, este disco A que puedes observar ahí, tiene una velocidad angular de 9. Bueno, aquí le han puesto 9 metros por segundo, ¿no? 9, bueno, debe ser 9 radianes por segundo. 9 radianes por segundo, porque están hablando de velocidad angular, ¿no? La angular no se mide en metros por segundo, se mide en radianes por segundo. Radianes debe ser ahí, ¿ya? Muy bien. Halle la velocidad angular de B. Entonces, ¿cómo tienes que abordar tú el problema? Lo primero que tú tienes que identificar es qué tipo de transmisión es. A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué tipo de transmisión es esto? ¿Transmisión tangencial o angular? ¿Qué Tangencial. dice? Es una tangencial. Es una tangencial. Muy bien. Y si hay una transmisión tangencial, entonces tú vas a decir, ¿no? La velocidad tangencial bueno, del disco A es igual a la velocidad tangencial del disco B. Y sabemos por fórmula que la velocidad tangencial de A es velocidad angular de A por radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Pero nosotros ya tenemos de dato la velocidad, bueno, sí, pues la velocidad angular que es 9 radianes por segundo. Como está en radianes por segundo, ya no le hacemos nada, solamente ponemos el 9. El radio de A, del disco A, según observamos en la figura, es 4. Es igual a la velocidad angular de B, que justamente es la pregunta, por el radio de B. Y el radio del disco B es 3, como puedes observar ahí. Y lo único que falta es resolver esa simple ecuación. 9 por 4, 36. El 3 pasa a dividir 12. 12 radianes por segundo. Y esta sería la solución para esa pregunta. Chicos, ¿alguna preguntita que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto a la pregunta número uno. ¿Ya? Borramos lo que está en pantalla. Y ahorita nos vamos a la pregunta número 3. A ver.
Acá también hay que corregir, ¿no? Esto debe ser radianes por segundo, por si acaso, ¿ya, chicos? Radianes por segundo, no se olviden. Bien, la pregunta 2 también es una transmisión tangencial, ¿no? Vamos a la pregunta número 3. Bueno, como puedes observar, también aquí en esta gráfica también hay una transmisión tangencial, ¿no? Muy bien, entonces borramos esto y avanzamos con la solución de la pregunta. Entonces, como bien te había dicho, aquí chicos hay una transmisión tangencial. Transmisión tangencial. Y si hay una transmisión tangencial, ya te expliqué. Lo que se cumple es lo siguiente. La velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. Si la velocidad angular del disco A es 8 radianes por segundo. Ah, ya, verdad. No te olvides que eso, de ahí se cumple esto. Velocidad angular de A por radio de A es igual a velocidad angular de B por el radio de B. Velocidad angular de A, 8, dato. Radio de A, me voy a la figura, 6. Velocidad angular de B, desconocido. Radio de B, 4. Y lo único que falta son hacer las operaciones. Si tú haces las operaciones, 12. 12 radianes por segundo. ¿No? Esa sería la solución ahí en la pregunta número 3. Bien, ¿alguna preguntita que tengan, chicos? Muy bien. Entonces vayan tomando nota, por favor. Un segundito. En el caso de la pregunta número 5, ¿qué clase de transmisión habría, chicos? ¿Es transmisión tangencial o angular? Aquí en la pregunta número 5. Angular. Es angular, ¿no? Tú tienes que irte a las gráficas, ¿no? A las gráficas que se aplicó en la teoría. No te olvides. Entonces acá hay una transmisión angular. Transmisión angular. Y si hay transmisión angular, entonces tú tienes que recordar qué es lo que se cumple. Que la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B. Ya, por si acaso. Entonces, si la velocidad tangencial de A, ya, bueno, te están dando la tangencial de A, ¿no? Ahí. Entonces, aquí se va a cumplir lo siguiente. Uy, ahora sí. Velocidad angular de A, recuerda que era velocidad tangencial de A entre el radio de A. Esto es igual a velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Velocidad angular o tangencial de A, 18. Radio de A del disco de naranja, ¿no? Como podemos observar es 9. Esto es igual a la velocidad tangencial de B, que es justamente la pregunta, dividido entre el radio de B, que es 2. Si nosotros operamos esto, esto sale 4 metros por segundo. Y esa es la solución. ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Borramos lo que está en pantalla y continuamos. No se olviden siempre de tomar nota, por favor, ¿ya? Pregunta 5, ya está. Vamos ahorita a la pregunta número 7. Pregunta número 7. Bien. Pregunta número 7. Bueno, acá obviamente también hay una transmisión angular, ¿no? Transmisión angular. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si hay una transmisión angular, ¿no? Dice, si la velocidad tangencial del disco A es 4, halle la velocidad tangencial del disco B. Bueno, ya. Entonces nosotros sabemos que como hay una transmisión angular, la velocidad angular de A tiene que ser igual a la velocidad angular de B. La velocidad angular de A es la velocidad tangencial de A dividido entre el radio de A. Y la velocidad angular de B es la velocidad tangencial de B dividido entre el radio de B. La velocidad tangencial de A por dato es 4. El radio del disco A, ¿cuánto es, chicos? A ver si me ayudan con esta información. Radio del disco A, ¿cuánto es? R. R, muy bien, solamente es R. Y eso es igual a la velocidad tangencial del disco B, que justamente esa es la pregunta, entre el radio de B. Y el radio de B es el disco, bueno, el radio del disco de naranja. Y si observamos la figura es 3R. Se van las R's, 3 se va a multiplicar para allá y eso sería todo, ¿no? 12 metros por segundo.
Como es velocidad tangencial, obviamente es en metros por segundo, ¿no? Y eso sería todo. Ya chicos, hemos terminado aquí con la pregunta número 7. Ya, borramos lo que está en pantalla, chicos. ¿Ah? Mira, ojo que a pesar de que no me daban los radios, pero conozco su proporción y con eso es suficiente para dar solución al problema. Borramos. Pregunta 7, ya está. ¿Ya? Pregunta 7, ya está. Vamos a la pregunta número 9. Oye, ¿qué pasa acá con la pregunta número 9? A ver, chequemos, ¿ya? Pregunta número 9. Ahí está. Entonces tenemos que hacer un pequeño espacio rápidamente para poder hacer solución o dar solución a esta pregunta, ¿no? Porque hay algunas cositas que por ahí, por ejemplo, hay acá 3 discos. Entonces hay que tener cuidado ahí con cómo resolvemos. Bien, si la velocidad tangencial de B es 10, ojo que me están hablando de esta esferita de acá, ¿no? De la esferita de color morado, ¿no? Me dan su velocidad tangencial. Haya la velocidad tangencial de C, ¿no? O sea, me hablan de B y me piden de C. Bueno, B con C tienen alguna relación directa? No. No están en contacto, ni unidos por faja, ni están superpuestas, ni comparten el mismo eje. B con C no hay relación. Pero A con C sí. El disco A con el disco C sí guardan una relación. Entonces yo lo primero, o sea, debo trabajar por partes, ¿no? Debo trabajar por partes acá. Primero trabajo el disco A con el disco B, ¿ya? A ver, vamos a considerar acá. Mira, recuerda, no te olvides, este, a ver, disco A o discos, ¿no? Discos A y B. Vamos a trabajar con esos discos. Entonces, entre los discos A y B, tú tienes que identificar que hay una transmisión del tipo angular, ¿no? Un momentito, chicos. Me están mandando. Ah, ya. Parecía que se estaba acabando la batería. Hay una transmisión angular entre los discos A y B. Y si hay una transmisión angular, recuerda que en una transmisión angular se cumple que la velocidad tangencial de A es al radio de A, como la velocidad tangencial de B es al radio de B. ¿Cuánto vale la velocidad tangencial de A? ¿Es dato? No, no es dato. El radio de A, si es dato, lo encuentro en la figura, 5. Esto es igual a la velocidad tangencial de B, que sí es dato. Si tú observas, la velocidad tangencial de B, ¿no? Es 10 metros por segundo. A ver, un momentito, por favor. Ya está. 10. Y el radio de B, si observas la figura, el radio de B es 2. Entonces, con esto yo voy a obtener la velocidad tangencial de A. Y si tú haces las operaciones, sale 25. 25 metros por segundo. Esa sería la velocidad tangencial de A. Y segundo paso, yo trabajo con los discos, ¿no? A y C. ¿Por qué? Porque entre esos dos discos, ¿qué tipo de transmisión hay? A ver, chicos, participación de ustedes. Tangencial. Tangencial, ¿no? Hay una transmisión tangencial. Tangencial. ¿Y qué sabemos? Nosotros sabemos que la velocidad tangencial de A tiene que ser igual a la velocidad tangencial de C. Pero como sabemos que, como la pregunta aquí es la velocidad tangencial de C, porque eso dice el problema, como nosotros ya hemos calculado la velocidad tangencial de A, entonces la velocidad tangencial de C tiene que ser lo mismo. Simplemente es 25 metros por segundo. Y eso sería todo con respecto a esta pregunta, chicos. ¿Alguna duda que tengan? Muy bien. Muy bien, entonces eso sería todo, ¿ya? Avanzamos, vamos a resolver otra pregunta, pregunta número 9, ya está. Borramos. ¿O tienen alguna duda, chicos? Hablen, ¿ah? Bien, avanzamos entonces. Pregunta 9, ya está. Bien, a continuación nos vamos entonces a la pregunta número 11. ¿Ya? Pregunta número 11. Ahí está. Bueno, acá tenemos
un disco, ¿no? O un par de discos que están unidos por una faja, ¿no? Cuando los discos están unidos por fajas, ¿no? O sea, se transmite movimiento del uno al otro. Aquí, en este caso, ¿qué tipo de transmisión hay, chicos? Cuando están por fajas, ¿recuerdas? Tienes que saber eso, ¿ah? Tangencial, profe. Correcto. Ahí es tangencial. Ahí es tangencial. Es una transmisión tangencial. Muy bien. Y si hay una transmisión tangencial, recuerda, en una tangencial se cumple que la velocidad tangencial de A o de uno es igual a la tangencial del otro. Y como a mí me hablan de esto, ¿no? Entonces yo, mira, es lo que me piden, lo que me piden. Velocidad angular de B, ojo, hay que anotar eso. La velocidad angular de B. Esto, yo sé que es WA por radio de A es igual a WB por radio de B. WA, velocidad angular de A, 9. Radio de la esfera A, 4. Velocidad angular de B es lo que me piden y el radio de B, 3. Y si hacemos las operaciones, pues la velocidad angular de B vale 12 radianes por segundo. ¿Ya? Y esta es la solución sencilla para la pregunta número 11. Bien, chicos, ¿alguna duda que tengan? Bien, continuamos. Vamos a borrar lo que está en pantalla, ¿ya? Borramos y nos vamos a la pregunta número 13. A ver, vamos a ver si es que la 13 está aquí. No, la 13 está arriba. Bien. Bueno, la 13 es similar. Bueno, similar a esa pregunta. Es lo mismo prácticamente. ¿Ya? Porque ahí hay también transmisión tangencial. Hay dos discos. Cuando hay dos discos es facilito. Ya está. Pregunta número 15. Bueno, para esta pregunta número 15 parece que vamos a necesitar un poquito más de espacio. ¿Ya? Así que por favor, mucha atención. Pregunta número 15. Por favor, mucha atención. ¿Ya? Muy bien. Pregunta número 15. Bien, ¿qué dice la 15? Por favor, ahora sí, mucha atención. ¿Con qué velocidad está descendiendo el bloque? ¿Con qué velocidad está descendiendo este bloque? Este bloquecito, ¿ya? Que está ahí unido pues a este disco A, ¿verdad? Está unido al disco A. Bueno, yo te comento, este bloquecito va a descender justamente con la velocidad tangencial de A. ¿Sí? Porque si el disco se mueve, bueno, o sea, la velocidad tangencial de un punto cualquiera del disco A no tiene una velocidad, digamos, no sé, X, entonces significa que esa esferita va a descender con esa misma velocidad. O sea, yo necesito la velocidad tangencial de A. Esa es la pregunta para dar solución. Porque con esa velocidad va a descender el bloque. Recuerden que esto es movimiento circular uniforme, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora, ojo, quiero la velocidad tangencial de A. ¿Qué tengo de dato? La velocidad angular, porque esto de acá, radian por segundo, esto es velocidad angular. La velocidad angular de C. Vamos a ponerlo más allá, ¿ya? Esto es la velocidad angular de C. Eso es el dato, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí yo tengo a la esfera C unida con B, porque C con A no están unidas entre sí. Entonces, yo tengo C con B. Entre C y B hay una transmisión tangencial. Primero, disco, vamos a poner ahí, disco, B con C. B con C. B y C. Entre B y C hay una transmisión tangencial. ¿Ya? Transmisión tangencial. Y si hay una transmisión tangencial, se cumple que la velocidad tangencial de B, perdón, ya le estaba poniendo A por la costumbre, es igual a la velocidad tangencial de C. Velocidad tangencial de B es, bien sabes, W por radio de B es igual a WC por radio de C. Este velocidad angular de B no se sabe. El radio de B es dato, 0,5. 0,5 es unos, perdón, 0,5 chicos es 5 sobre 10, ¿verdad? O sea, bueno, ya lo dejamos como un medio, es más fácil. Esto es igual a la velocidad angular de C, que no es dato, o sí, sí es dato, 100, ¿no? Ahí lo tenemos, 100.
100 multiplicado por radio de C. Y el radio de C es 0,4. 0,4 es 4 sobre 10. 2 quintos. Ya dejémoslo como 4 sobre 10. ¿Ya? Entonces acá puedo eliminar un 0, hacer las operaciones, ¿no? 10 por 4, 40. El 2 pasa a multiplicar 80. Esa sería la velocidad angular de B. 80 radianes por segundo. Con esta información ahora yo puedo trabajar con los discos. Trabajo con los discos B y A, o A y B. A y B. Y entre los discos A y B hay una transmisión del tipo angular, ¿no? ¿Qué me piden? La velocidad tangencial de A. Ojo, ¿ah? Bueno, aquí ¿qué se cumple? Que la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular de B, ¿no? Pero como la velocidad angular de B es 80, la velocidad, eh, repito, a ver. Ah, bueno, antes, ¿no? De frente mejor me voy a lo que ya sabemos, ¿no? Esto de acá es velocidad tangencial de A sobre radio de A. Es igual a la velocidad angular de B, que ya es dato, 80. ¿Sí o no? Este radio que está aquí es el radio de A. Y ese radio de A se va a multiplicar al 80. ¿Y cuánto es el radio de A? 0,2. 0,2 es 2 décimos. 2 décimos. 0, 0. Y ahí lo tenemos, ¿no? La velocidad tangencial de A sería 16 metros por segundo. Y esta es la respuesta. 16 metros por segundo. Esto. ¿Ya? Y con esa velocidad se mueve el disco A, significa que este bloquecito va a descender con esa velocidad, con 16 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Y eso sería todo ya con respecto a esta pregunta y también con respecto a la clase del día de hoy, chicos. ¿Ya? Su tarea ya se encuentra en la plataforma, así que chequenla, chicos, y la tarea la pueden enviar hasta el día de mañana, pero traten de enviarlo el día de hoy. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy.